9 de la mañana con 23 minutos. Seguimos en esta emisión de Aristegui Noticias de viernes 12 de junio, un día después de la inauguración del Mundial. Y sí, ya le presenté el primer fragmento de la presidenta donde se refirió a las manifestaciones de ayer. Quiero leer la declaración, no me quiero equivocar. Quien la pasó mal es quien quiere que le vaya mal a México. Fue la primera declaración de la presidenta. En una segunda declaración, ya en una segunda pregunta, ya se refirió a las madres buscadoras. A ver, vamos a escuchar estos dos fragmentos. Y yo estoy muy contenta y yo creo que es una alegría que se contagia de la gente, de todo el país. Por eso dije, quien la pasó mal es quien quiere que le vaya mal a México. Y quien quiere que le vaya mal a México, pues no la va a pasar bien nunca. Presidente, ¿y un mensaje que usted le quiera mandar en general a todas las madres buscadoras? Lo he mandado muchas veces. Siempre van a tener nuestra solidaridad, nuestro apoyo y todo lo que pueda hacer el gobierno de México para encontrar a sus familiares. Siempre. Y estamos trabajando en ello y la Secretaría de Gobernación es muy sensible y está siempre presente en todos los momentos. Entendemos su dolor y vamos a estar cerca siempre. Anabel Hernández y María Idalia Gómez en Aristegui Noticias. Anabel Hernández y María Idalia Gómez, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidas a esta mesa de viernes. Anabel, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a ti, al auditorio, a María Idalia, un abrazo. María Idalia, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Sebastián? Muy buenos días a la audiencia, a Anabel y a Carmen, con un gran abrazo y a todo el equipo por ese gran premio que les será entregado la próxima. Gracias, María Idalia, por este abrazo. Le mandamos a Carmen, por supuesto, hasta España. A ver, hay muchos temas que comentar. Tuvimos ayer una jornada muy intensa en esta realidad tan compleja que está viviendo el país y bueno, ayer le sumamos una inauguración del Mundial. ¿Ustedes en qué están? Anabel, ¿en qué estás pensando en estos momentos? Mira, Sebastián, yo la verdad, el día de ayer en particular lo viví con un enorme conflicto y tal vez un conflicto todavía mayor por tener que vivir fuera de México. Soy una de las muchas personas que por cuestiones de seguridad, por haber sufrido violencia, tengo que vivir fuera de mi país. No es una cosa electiva, no es que yo disfrute, como dice la presidenta, no cada quien la pasa como quiere. No, yo no quisiera estar fuera de México. Si los policías corruptos que querían y que quieren asesinarme no estuvieran hoy en el poder, al lado suyo de la presidencia de la República, pues yo podría estar en México, en primer lugar. Pero bueno, evidentemente debo reconocer, no quise ver la inauguración. Me pareció que no, que hay un México de luto que en realidad no tiene nada que festejar. Así que no vi la inauguración, pero mi hijo, que igual que yo tiene que vivir forzadamente, no voluntariamente, no se la pasó en un sillón cantando a distancia el himno nacional con la selección nacional porque quisiera. Lo hizo porque no tiene la opción de cantarlo en alguna escuela mexicana. Y la verdad es que vimos el partido desde ese momento, desde que comenzaron a cantar los himnos, y la verdad me conmovió mucho a mi hijo que en automático, pues así, con toda esta inocencia, con todo este amor a México, pues se puso a cantar el himno nacional. Y debo decir, Sebastián, María Idalia, que a mí sí me conmovió muchísimo. Me conmovió muchísimo ver a mi hijo, porque al final de cuentas era también mi propio sentimiento. Por supuesto que ayer vimos el partido y por supuesto que queríamos que México ganara y por supuesto que los futbolistas pues son mexicanos como nosotros y que la selección nacional nos representa como país. Pero también es cierto el otro drama que se estaba viviendo en las calles aledañas a este estadio. Y yo me puse a reflexionar, Sebastián, si yo tuviera un familiar desaparecido, ¿dónde hubiera querido estar?
¿Hubiera estado en mi casa viendo el fútbol? ¿O hubiera estado en la protesta? Digo, ya no digo que ir al estadio, ¿verdad? Porque el estadio solo fueron pues la gente que tenía las grandes cantidades de dinero para poder pagar un boleto de esa envergadura, ¿verdad? Ya no fantaseo con pensar que, ay, hubiera sido lindo ir al estadio porque era imposible. No, realmente lo hicieron de esta manera que solo la élite, una élite que algunas veces, no digo siempre, algunas veces están como viven en una burbuja lejos de la realidad mexicana, no siempre, porque ahora la violencia ataca a todas las clases sociales en México, pero entonces, si yo hubiera tenido que estar delante de una televisión o en un restaurante viendo el partido, o hubiera estado con estas madres, con estos familiares de los buscadores, pues no me queda la menor duda que hubiera estado ahí, ¿no? En estas filas de estas personas o junto con los padres de los 43 exigiendo justicia. Me parece que no debemos de perder de vista esto, que esta, ya, entre comillas, fiesta del fútbol, México lo vive en un momento de luto, en un momento de tragedia, en un momento donde ni la presidenta es capaz siquiera de poner pie en el estadio. De esto estamos hablando. La presidenta tiene que ver el partido dentro de su grupúsculo perfectamente acorazada, ¿no? Dizque en un evento de verbena popular, pero pues todo perfectamente controlado, evidentemente, para que nada la disturbe, para que nada la moleste, ¿no? Y para que pueda festejar en un México que se le está cayendo a pedazos, una presidenta que protege a narcogobernadores en vez de proteger a sus víctimas. Entonces, me parece realmente un momento de reflexión. Creo que este momento sirve de reflexión y creo que la actitud de la presidenta, he estado escuchando todo el programa, la verdad, he estado escuchando los comentarios que llueven, por supuesto, en el teléfono de Aristegui Noticias y me parece que es indignante lo que hace esta señora, pero creo que después de todo esto, veamos qué pensamos los mexicanos, ¿no? Porque ahora sí que fuera máscaras. Ya desde el 30 de abril, de 29 de abril, le pidieron detener con fines de extradición al señor Rocha Moya y sus cómplices. No lo hace. Ya ayer nos recetó que pues sufre quien quiere, ¿no? Y quien no, pues estas hechas sus chelas o sus chochos, no sé. No sé ella cómo habrá hecho para poderse sentir así tan bien, tan festiva. Y se evade de la realidad. No creo que esa sea una opción para los mexicanos realmente. Creo que esta Claudia Sheinbaum sin máscara, esta Claudia Sheinbaum sin empatía, esta Claudia Sheinbaum que se evade de la realidad, es esta mandataria que tenemos y que tenemos que pensar realmente muy, muy seriamente qué vamos a hacer respecto a esto. Pues sí, exactamente. Oye, qué buena narración nos diste, exactamente para demostrar lo que hemos querido demostrar en este programa. Sí, conociendo el contexto que vive nuestro país, pero en casa, con la familia, viendo el partido, el himno. Ese es el momento que vive México. Y las dos cosas conviven y son válidas y están presentes en nuestra realidad. María Idalia, ¿tú qué estás pensando? ¿Cómo estás viendo las últimas horas de nuestro país y precisamente de estos temas que estamos hablando? Pues pienso que vimos ayer dibujados varios Méxicos, bastantes Méxicos. Vimos a un México en el estadio con una capacidad económica que llenó el estadio, evidentemente no solo personas mexicanas, sino también de otros países. Donde, como dice Anabel, pues solo podía pagar el boleto quien tuviera por persona más de 10,000 pesos para arriba y de ahí la reventa impresionante, además con costos altísimos, y bueno, ese era un México, ¿no? Otro México que vimos fue el México que se vinculaba a la izquierda o que parecía que se vinculaba a la izquierda, que es la CENTE, que terminó viendo el fútbol con estas amenazas incumplidas realmente, pero que negociando prebendas económicas y poniendo en jaque al Estado, tratando de poner en jaque al Estado
que de acuerdo a la información, el dinero que está manteniendo el movimiento en este momento de la CENTE viene desde Morena misma, y es una forma de presión, de acuerdo a la información que poseo, es una forma de presión para la presidenta, mostrar estos desequilibrios, estos espacios de ingobernabilidad, aprovechando la crisis, estas personas, precisamente una de las hipótesis que las áreas de inteligencia mexicanas y estadounidenses están valorando es si no son precisamente estas personas que están siendo señaladas dentro de Morena las que están asusando la movilización de grupos como la CENTE, que están haciendo estas presiones precisamente para voltear y confundir, generar caos y además desequilibrios al gobierno de la presidenta. Y por el otro lado, una realidad lacerante, indignante, en donde están aprovechando el foro de las personas desaparecidas, este foro mundial, que evidentemente hay cerca de 5,000 personas corresponsales que podrán dibujar, plasmar y aumentar incluso la resonancia del grito de ya basta esta búsqueda de personas que no son atendidas por los gobernadores primero. Eso siempre hay que dejarlo subrayado. Las autoridades estatales son las primeras responsables en atender a las personas desaparecidas, pero como no han recibido atención suficiente y como no tienen los gobiernos interés en atender de ningún partido, entonces también el gobierno federal, obviamente, en corresponsabilidad, porque es el Estado mexicano, pues tiene que también tener esta responsabilidad. Yo no creo que a Claudia se le caiga a pedazos, de ahí solo disiento con Anabel. Yo creo que se nos cae a pedazos a todos los mexicanos. La presidenta no es un ente sola, una institución que camine solita por el mundo. Tiene un gabinete visiblemente ineficiente, claramente ineficiente. No todas las personas, evidentemente. Varias personas de los funcionarios y funcionarias están viendo por sus intereses, están respondiendo a intereses que probablemente tengan que ver con Grupo Tabasco, no solo con Andrés Manuel, con Grupo Tabasco. Eso hay que dejarlo muy claro, me parece, y que, por desgracia, la presidenta no ha tomado la ruta en este momento. Yo creo que lo va a tomar. En este momento no ha tomado la ruta de desmarcarse de este poder corruptor que representan varios sectores de Morena, no todo Morena, pero evidentemente, pero varios sectores, varios segmentos. Uno de ellos, el Partido del Trabajo, que está siendo amplia y profundamente investigado por Estados Unidos y que vendrán más señalamientos y acusaciones contra esa línea de ese grupo partido. Y también por personajes que ya hemos visto y que tienen que ver con las visas que se ha publicado y que aunque han tratado de desmentir ampliamente todos los gobernadores y aunque la pudieran enseñar, aunque dijeran esta nota de risa que sacó el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, que ya le preguntaron a Homeland Security si tienen una visa especial del gobernador de Sonora. Pues no tiene una visa especial, evidentemente, porque la visa que tiene no le funciona, no necesita una visa especial. Aún y cuando la tenga y la pudiera mostrar, pues más bien habría que pedirle pues a Dan Augusto, a Víctor Manuel Castro Cosío, el gobernador de Baja California, al gobernador Durazo, al gobernador de Tamaulipas, que vayan a Estados Unidos, que intenten ingresar, que esa sería la mayor prueba de que no tienen ningún problema, y pues veríamos qué ocurre. Entonces, bueno, pues si estos gobernadores están impulsando estos grupos de choque, y por otro lado tenemos a una válida y fuerte protesta, pues ahí hay un punto en donde se cruzan todos estos Méxicos, ¿no? Gobernadores corruptos, ineficientes, que no han atendido la desaparición de personas ciudadanas y no ciudadanos, personas no ciudadanas,
pero también que han sufrido la desaparición de personas y el asesinato, porque las dos vertientes se confluyeron ayer, que no tienen respuesta. Por un Estado que no solo es Claudia Sheinbaum, el Estado mexicano lo conformamos los gobiernos federal, estatal, municipal, los poderes de la Unión, legislativo y también judicial y las instituciones sociales. Entonces creo que esos Méxicos, donde confluye lo que vimos ayer, es un Estado fallido, pero en donde todas las partes pues también tenemos responsabilidad. Creo que vamos a ver durante el Mundial estos diversos Méxicos. Vimos también al México que celebraba en el Ángel de la Independencia. Vimos al México que siente orgullo y otros los que sienten desazón, ¿no? Entonces, creo que eso nos va a mostrar el Mundial y creo que será el tiempo propicio para que la reflexión de la presidenta Claudia Sheinbaum, porque en este marco, en este micromundo que es el Mundial de Fútbol, que está confluyendo en todo el mundo, que enciende los televisores de todo el mundo, el único deporte que logra eso, que hay un mundial en ese tipo, de ese tipo. Se dio una información esta semana que creo que no debemos pasar de vista y con esto cierro, es que el secretario de Defensa, Peter Hages, mostró la estrategia de Gran Norteamérica. Y no sé si se dieron cuenta que de acuerdo a la estrategia que elaboró el Departamento de Guerra, la Gran Norteamérica abarca desde Alaska hasta Venezuela, pasando y confluyendo en Ecuador también. Esto significa que la visión de seguridad nacional y que las operaciones, que también probablemente varias vimos ayer, van a involucrar más y cada vez más a entes como de Estados Unidos. No sabemos si para desestabilizar, no sabemos para seguir aireando, que todos prácticamente no creo que exista un solo mexicano, salvo los responsables, claro, que no esté celebrando, mexicano y mexicana, que no esté celebrando que se pongan en evidencia las visas, porque se está convirtiendo en una forma de denostar públicamente a las personas que al menos tienen investigaciones con pruebas en Estados Unidos. Y esto habrá que ver si lo piensa de otra manera y desde otro ángulo y desde otra posición la presidenta Claudia Sheinbaum, porque esto significará, y si la confrontación continúa con la gente, como en el discurso que tiene Claudia Sheinbaum, estaremos viendo el rompimiento interno, la fractura más importante dentro de Morena. Y probablemente esto esté mencionándonos un giro en lo que no había hecho hasta ahora la presidenta respecto a las personas que son señaladas como personas que han cometido actos de corrupción y mucho más, aparentemente de acuerdo a lo que tiene Estados Unidos. Porque si este reducto lo están utilizando esas personas para generar desestabilización, presionar al gobierno, y hay esa ruptura con la gente, y ese era el reducto que estaban utilizando, el vehículo para la presión al gobierno, estaríamos frente a un cambio, a un giro en la posición de la presidenta. Pero esto no es sencillo, ¿eh? No es sencillo. El poder criminal que han logrado tener el poder político es muy peligroso para México y cualquier paso y giro que se dé. Habrá que esperar, pero la tarea está mucho en la información de inteligencia y contrainteligencia que tenga México de lo que ocurre en México. Y que el Mundial no nos distraiga, en efecto, que sigamos viendo a las madres buscadoras, pero también que sigamos viendo cómo se está moviendo la geopolítica mundial, porque van a pasar muchas cosas en estos días sobre México, en este afán de este nuevo mapa de la Gran Norteamérica. ¿Qué tal esa noticia de Pete Hegseth que ven, bueno, Estados Unidos en general, en estos planes hemisféricos que tiene y que nos ve a todos con el mismo territorio? Sí, ¿qué tal? Muy buen apunte
para tenerlo en cuenta. Pero a ver, tantos temas que hay en la agenda nacional en este contexto tan importante. Anabel, me parece que estás en los Chapitos. ¿Qué está pasando con los Chapitos? Que parece que hay una ofensiva, que están acorralados. ¿Qué es lo que estás viendo? Bueno, no. Ese era un tema que propone esta Maridalia. Pero yo quisiera hacer como un par de apuntes breves, unos comentarios sobre lo que acaba de comentar Maridalia. Yo pienso que creo que en esta ecuación de caos, de ingobernabilidad que tenemos, falta ver en toda su magnitud qué parte de la ecuación es Claudia. Claudia no está fuera de esa ecuación. Claudia no está fuera de los arreglos con la criminalidad organizada. Claudia no está exenta de eso. Claudia tiene una corresponsabilidad en todo eso. La actitud de Claudia de no ejecutar estas órdenes de detención con fines de extradición, el discurso pues esquizofrénico del domingo, aquel que fue para hacer fines de mayo, pero para festejar su triunfo del 2 de junio del 2024, pues nos habla de una Claudia que está totalmente coludida con ese grupo. Mucho, y créeme que yo misma escucho, tengo que reportear, por supuesto, consulto, hablo, tengo fuentes de información dentro de Palacio Nacional, y siempre hay como voces de que no, es que la presidenta se ve obligada, no, es que como si fuera una bebé, ¿no? Una chiquilla de coletas, ¿no? Que va a la primaria. No, es que Claudia ella quiere sacudirse, pero no se puede. Yo no veo una presidenta que quiera sacudirse, no la veo. Ha tenido diferentes oportunidades, incluso diciendo, pues no soy yo, lo están pidiendo. Quieren demostrar su justicia. Yo no digo que sean culpables, ni siquiera el gobierno de Estados Unidos está diciendo que sean culpables. Son presuntos responsables, se les manda a Estados Unidos y que allá se dirima en base a las leyes con las que están siendo acusados, si son responsables o no. Pero mándalos y entonces que estas buenas, entre comillas, estas buenas personas, ¿no? Puedan demostrar su inocencia. El tema es que no. El tema es que no, porque Claudia es parte del problema. Las declaraciones que se están dando en Estados Unidos de los Chapitos, del Mayo Zambada, de miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación, bueno, lástima que ya el Mencho no se fue para allá, hubiera tenido muchas cosas que contar sobre la elección del 2024, pero está el jardinero, ojalá ya pronto mande al jardinero. Eso es otra de las cosas que uno se pregunta, bueno, ¿por qué no lo ha mandado? El jardinero es detenido por una orden de detención con fines de extradición, que cuando primero es la detención del jardinero, luego sale esta acusación penal en Nueva York contra Rocha Moya y frenan su extradición. Pues ¿por qué? Porque la señora Claudia y todos los que tengan una neurona al menos en la cabeza, ¿no? Pueden entender cuál es la finalidad de llevarse al jardinero. El jardinero era un operador muy importante de tráfico de drogas, pero era un pagador de sobornos, era un operador económico del cártel. Si alguien supo cómo se manejaban los recursos de la organización criminal en el 2024, es justamente el jardinero. Entonces, yo sí tengo dijéramos, en base a información, una visión distinta del rol que tiene Claudia Sheinbaum en todo este desastre. Y seguir pensando que ella puede ser parte de la solución, es un poco como lo que se decía en el sexenio de Felipe Calderón, bueno, pues que el superpolicía García Luna jamás iba a poder ser parte de la solución, porque es parte del problema. Cienfuegos en el tema de Ayotzinapa, en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Claro que Cienfuegos nunca iba a querer resolver el tema de Ayotzinapa. ¿Por qué? Porque es parte del problema y no de la solución. Lo mismo ocurre hoy, no solo con un montón de funcionarios públicos, sino con la propia presidenta de la República. Ahí está, Anabel. Yo fui el que me confundí de los temas. Maridalia, ¿qué estás observando de los Chapitos? Creo que toco el tema de los hijos de el señor Guzmán Loera porque se está cambiando la geografía del narcotráfico con todas estas medidas, primero, que está adoptando Estados Unidos, que ya hemos platicado ampliamente aquí en la mesa, y segundo, por las medidas que sí está adoptando México, porque una cosa es
digamos, la trama política criminal y otra es la trama operativa. En esta operación cotidiana sobre detenciones, sobre intercambio de información para detención de personas, está funcionando, están trabajando muy de la mano México y Estados Unidos, y eso ha ido cercenando los espacios de seguridad de las organizaciones criminales y cambiando un poco el despliegue que tenía. Esto nos muestran, por ejemplo, los enfrentamientos y ataques que han habido en Baja California Sur, que quisiera que no se pasaran de largo, porque recordemos que hay acusaciones muy claras de Estados Unidos como un espacio de Baja California Sur en donde se nutre droga hacia Australia y donde también llegan precursores químicos de Asia. Entonces es un punto de conexión muy importante que una de las mesas lo manejamos, lo explicamos, y que aquí se han dado una serie de asesinatos, pero también se han puesto una serie de pancartas acusando a funcionarios públicos. Si pensamos que el gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, su familia y 9 funcionarios estatales y municipales han también perdido la visa, que se suma a estas pancartas que han puesto organizaciones aparentemente criminales, en donde señalan y acusan a funcionarios públicos municipales de estar coludidos de no haber respetado los acuerdos, y que ahora el personaje 00 sería quien que representa al grupo de Ismael Zambada García, la familia de Ismael Zambada García. Entonces estaríamos viendo cómo se está jugando el desplazamiento. Si pensamos que el grupo de Guzmán Loera estaba aliado con el Cártel Jalisco Nueva Generación y juntos estaban peleando en diferentes lugares del territorio, y ahora es en este espacio un aliado, aparentemente un aliado de la familia de Ismael Zambada, estaría dominando. Estamos viendo cómo están cambiando estas geografías. Pero estas geografías también las vemos en otros ataques que se están dando en diferentes estados. Y a partir de eso hay mensajes muy claros que han sido interceptados por la inteligencia mexicana y estadounidense, en donde aparentemente se están retirando del apoyo el Cártel Jalisco Nueva Generación a los hijos de Guzmán Loera. Y por su lado, los hijos de Guzmán Loera, los que llaman los chapitos, continuarían buscando un acercamiento para entregarse a Estados Unidos. Sin embargo, hay una clara persecución para detenerlos a los hijos de Guzmán Loera, para detenerlos en cualquier momento. Pero en otra parte de la geografía, y creo que esto también es importante remarcar, el asesinato del compañero Luis Ángel López Valdés, reportero del diario Vanguardia de Veracruz y también director de reportaje policíaco allá en Poza Rica, que fue asesinado justo ayer, también muestran un cambio en la operación criminal. Si bien es cierto, ocurre este crimen 6 meses después de que su compañero fuera asesinado también en Poza Rica, y por eso tenía aparentemente medidas cautelares que evidentemente no funcionaron, habría que investigar más si se trata de un caso vinculado a su actuación y a su trabajo profesional, a la libertad de expresión, por tanto, pero de todas maneras nos está mostrando cómo se están moviendo los grupos criminales y cómo están acallando espacios del territorio mexicano. Continúan acallando estos grupos criminales. Y no solo pensemos en estos grupos como cárteles, sino también los grupos criminales vinculados con los grupos políticos. Es decir, con todo este recorrido que hemos ido haciendo a lo largo de un año, más de un año en esta mesa, todo lo que ha ido implementando Estados Unidos y que ha tenido que sumarse México y que lo está haciendo operativamente, sin lugar a dudas, estamos viendo un cambio en la geografía criminal que no sabemos hasta dónde lleve. Esto es cambiante, sí, está ajustándose. Veamos qué se quiere por parte de estos grupos, si van a incrementar
la violencia, no lo harán, si las acciones van a ser suficientes para contener y detener a estos grupos criminales y con ello toda la ola de violencia que representan desapariciones, asesinatos, consumo de drogas, etcétera. Entonces tenemos que estar pendientes en esta nueva geografía criminal. Sí, tenemos que estar pendientes. Estoy revisando uno de los las últimas declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia mañanera. Hoy hay una reunión importante de seguridad de México-Estados Unidos. Me parece que en la Embajada de Estados Unidos la presidenta Claudia Sheinbaum está diciendo que van a pedir las pruebas sobre Rocha Moya y sobre los demás, pero seguramente también se van a tocar los temas de migración y de seguridad. Déjenme hacer un corte de estación y regresamos con esto y con el fin de esta mesa de análisis. Ahora volvemos. Anabel Hernández y María Idalia Gómez en Aristegui Noticias. Buzón de voz. Hola, soy Laura Figueroa y me parece repudiable, reprobable y altamente misógina la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum hacia las madres buscadoras de sus hijas e hijos. Asimismo, me parece una afrenta al pueblo de México tratar a todos los sectores vulnerables, como los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, a los biólogos y a todos esos ciudadanos que irresponsablemente no han sido atendidos como lo que son, personas desaparecidas. Felicidades al equipo de Carmen Aristegui. Hablo desde Cuernavaca, Morelos. En lo personal, decir que quien se lo pasó mal es porque quiere que le vaya mal a México es completamente un discurso de odio que ya no deberíamos estar tolerando como mexicanos, porque pues eso implica, ¿no? El que yo, por ejemplo, no disfruté el fútbol porque pues esto fue completamente permeado por las madres buscadoras que buscan decir, oye, aquí estamos y hay demasiadas injusticias y violaciones a derechos fundamentales. Y ese dolor que arraiga lo que también es México, pues es algo que no podemos ignorar también como lo hace la presidenta. Y por supuesto, estar compatibles con su búsqueda también es amar a México. No caigamos ya en ese discurso de si tú apoyas esto, eres traidor a la patria, o si tú no lo apoyas, estás de mi lado. No más, por favor. Arely, Ciudad de México. Tu opinión nos importa. Buzón de voz. Envíanos un mensaje de voz por WhatsApp al 55 48 82 88 22, 55 48 82 88 22. Incluye tu nombre y lugar donde vives. Tu opinión nos importa. Aristegui, en vivo. Continuamos.
En vivo. Regresamos. Anabel Hernández y María Idalia Gómez en Aristegui Noticias. Seguimos en la mesa de periodistas de este viernes con María Idalia Gómez y Anabel Hernández, hablando precisamente de los temas complejos. Para cerrar, Anabel, hoy Mesa de Seguridad México-Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum dice que sí van a pedir pruebas, pero que no se va a tocar en concreto el caso de Rubén Rocha Moya. Bueno, una reunión más de Seguridad México-Estados Unidos y en la Embajada de Estados Unidos. ¿Cómo ves la situación? Bueno, yo realmente creo que esta exigencia del gobierno de México, así como la exigencia te recordarás cuando es este operativo del gobierno de Estados Unidos a través de los chapitos, como detienen al Mayo Zambada y se lo llevan, recordarás que Andrés Manuel López Obrador y después la propia Claudia Sheinbaum estuvieron exigiendo explicaciones y datos e información específica al gobierno de Estados Unidos, y pues se quedaron esperando porque eso simplemente no iba a ocurrir y no iba a ocurrir porque en las áreas, este tipo de información sensible, el gobierno de Estados Unidos no la comparte con nadie. Entonces, me parece que es lo mismo respecto a las pruebas. Es inútil que la presidenta hable de esto, pues porque definitivamente no es el momento siquiera en que no es el momento procesal. Dijéramos, de acuerdo a las leyes de Estados Unidos, no es el momento procesal para poder ampliar el número de pruebas, ya elementos mucho más específicos, ¿qué testigo es el que dice tal cosa? Incluso eso solo el propio Rocha Moya o estos acusados, ya el general Mérida se estará empapando de esta información, porque recordemos que él es el único en este proceso penal, el único coacusado del lado político que está siendo procesado. Es el único que en este momento él y su abogada son los únicos que realmente están pudiendo ver ya las pruebas. Pero pues si alguien quiere ver las pruebas, pues tendrá que ir el propio señor Rocha Moya para allá para verlas específicamente. Lo que sí ocurre es que ya que se ejecuta la orden de aprehensión con fines de extradición, es decir, una vez que ya está detenido Rocha Moya y empieza el juicio de extradición, que recordemos, Claudia Sheinbaum a muchos narcotraficantes, o acusados más bien, presuntos narcotraficantes, gente acusada igual que Rocha Moya de presunto tráfico de drogas, de presunta complicidad con un grupo criminal y que ella envió. Bueno, es justamente ya en el proceso judicial de la extradición cuando pueden aportarse más elementos sobre cuál es el peso de los cargos, de los elementos que hay para señalar que Rocha Moya es un presunto responsable de estos delitos, pero siempre solo podrían presentarse las pruebas específicas si hay audios, si hay screenshots de WhatsApp, que tengo entendido que hay todo esto, que si hay fotografías, videos, si hay conversaciones, si hay testigos que estén hablando. Esto solo se podrá conocer en Nueva York. Y me parece que es inútil este argumento de la presidenta y que el que no se los presenten, porque es parte de la manipulación, que ya no me las presentan, entonces no existen. No se las presentan porque no es el momento procesal para hacerlo. Así que, ¿de qué consistirá esta reunión? Yo la información que tengo entendido no es particularmente de esta reunión, sino la dinámica que hay desde el 29 de abril pasado, cuando se hace pública esta acusación penal contra Rocha Moya, es: tienes que detenerlo y entregarlo o venimos nosotros. Ese es el mensaje de Estados Unidos. Y bueno, varios temas en la agenda, María Idalia: la CENTE, las visas, Estados Unidos. ¿Qué estás viendo? Bueno, pues Sebastián, para cerrar, creo que es importante observar lo que va a pasar esta semana. Creo que va a depender mucho de esta reunión en la embajada de las siguientes acciones de Estados Unidos, sobre todo en esta agenda que tiene de seguridad. No solo de seguridad en cuanto a grupos narcoterroristas, como los han definido allá,
sino en una agenda de hidrocarburos, de minerales, de energéticos en general, de recursos naturales, que abarca toda esta agenda. ¿Por qué va a depender de la reunión de la embajada? Porque en efecto se estará hablando no solo de Rocha Moya, sino de los demás casos, de estos casos que se están dando. Por ejemplo, se dio a conocer también esta semana en una filtración que el embajador o el cónsul Rutilio Escandón, también exgobernador de Chiapas, está siendo investigado junto con su familia. Entonces, más bien la agenda es sobre estas investigaciones. Por eso digo que vamos a depender de lo que ocurra y en el tono que ocurra esta reunión para saber cuáles son la postura de gobierno y los avances. Creo que hay 2 o 3 cosas que no debemos dejar pasar. Por un lado, si hacemos un recuento y un análisis de varios de los gobernadores que están siendo señalados o de las gubernaturas que están siendo señaladas, tienen que ver con esta alianza que tenían con el cártel de Sinaloa y de la familia Guzmán Loera y fracción y algunas de sus fracciones, no necesariamente de Ismael Zambada García. Eso me parece interesante. Lo segundo es que las rutas que se están siguiendo, la difusión de información, la filtración, la investigación, lo que está dando a conocer en todas estas últimas semanas, llevan al senador Adán Augusto, Grupo Tabasco. Y el otro elemento que no debemos dejar pasar y que es toda extradición, solicitud de extradición, no solamente es jurídica, también tiene un apartado político legal, digamos. Es por eso que la Cancillería, después del procedimiento judicial, es quien definitivamente da su punto final. Pero entonces una extradición también se va hablando, se va negociando, y sobre todo una negociación como esta que representa un golpe al epicentro político del expresidente Andrés Manuel López Obrador y del Grupo de Tabasco. Entonces, habrá que ver, puede ser un giro a partir del acoso y de la presión que ha sido sometida a la propia presidenta y del primer papel que había adoptado en este momento de defensa morenista, de partidista, que no estuvo tan bien, realmente, no de estadista, como hemos insistido que se requiere estadistas en este momento en los poderes públicos de este país. Y por el otro lado, puede dar un giro ante estas embestidas que para mí queda claro y que además los informes de inteligencia lo muestran, que fue una forma de presión, no solamente los maestros que quieren tener aumentos y beneficios que dicen merecen, sino que lo que los mueve, cómo los mueven y quién los mueve, quiénes están atrás. Entonces, si esto ya lo tiene claro la presidenta, es probable que si vemos un giro y veamos hasta dónde y cómo. No estará sencilla. El poder criminal político que han adoptado los políticos criminales es demasiado poderoso y fuerte, y es un tránsito de este país, no escasos de riesgos, y creo que hay que ver todo lo que ocurre en todos los espejos retrovisores, en todo el panorama 180 grados, porque aquí la disputa geopolítica, geoeconómica, mundial y regional está determinando y determinará muchas cosas de este país. Y tenemos muchos ejemplos en el mundo de cómo un país puede perderse frente a estados de inestabilidad. Entonces, hay muchos ejemplos. Entonces, cruza por un momento crítico nuestro país, sin lugar a dudas. Sí, coincido plenamente, y en este contexto crítico, bueno, la relación con Estados Unidos, la negociación del TEMEC, nuestra crisis de desaparecidos, que es, digo nuestra porque es de todos sin importar si tenemos o no familiares desaparecidos, y en medio de esto un mundial que es una fiestota gigante,
con la gente festejando, pero bueno, les agradezco mucho que nos hayan ayudado, como siempre, como todos los viernes, a analizar esta compleja realidad que vive nuestro país. Anabel Hernández, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Un saludo, Sebastián, Maridalia, auditorio. Un abrazo. Un abrazo, María Idalia Gómez. Gracias por haber estado aquí. Al contrario, Sebastián, a ti, al equipo, nuevamente, verdaderamente felicidades. Y a la audiencia, sobre todo, Anabel, un abrazo. Gracias por esta mesa que, le digo, se ha convertido en una de las más importantes de Aristegui Noticias, una de las más vistas. Gracias.